Pues bien, vamos a iniciar la clase de hoy revisando la definición de base ordenada de un espacio vectorial. Hasta el momento, pues digamos, ya sabemos cómo obtener una base, ¿sí?, de un espacio vectorial, también para un subespacio vectorial. Y pues sabemos que las bases tienen algunas propiedades, ¿no? Entre ellas que genere al espacio o subespacio, así también como que los elementos que forman parte de este conjunto sean linealmente independientes. Pues bien, vamos a un caso muy sencillo. Centrémonos en R2. ¿Sí? Supongamos que tenemos el espacio vectorial R2. Sabemos que una base, que le voy a notar B sub 1, estaría dado prácticamente por el conjunto formado por los vectores 1,2 y el vector 0,1. ¿Sí? Dos vectores que son linealmente independientes, que además generan al espacio R2. Pues bien, ¿qué sucede si ahora tengo un conjunto B sub 1 asterisco en el cual lo único que voy a hacer es cambiar la posición de los vectores? Es decir, en primera instancia voy a tener el vector de coordenadas 0,1 y luego el vector 1,2. ¿Ya? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿B sub 1 asterisco continúa siendo base para R2? ¿Qué me dicen? El hecho de mover los vectores de posiciones dentro del conjunto de pronto afecta algo para que dicho conjunto, dicha base, dicho conjunto en sí, ya no genere o ya no sea linealmente independiente. ¿Qué me pueden decir? ¿Será que afecta de alguna manera en algo esto de mover las posiciones de los vectores? Ustedes ya han venido trabajando con bases algunas semanas, ¿no? Entonces, no sé si alguien pudo notar, si tras realizar este cambio de posición de los vectores, existe alguna afectación. ¿Qué me dicen? ¿Será que este conjunto B sub 1 asterisco ya no es base o continúa siendo base? Sí, es base. Sí, Continúa continúa. siendo base, ¿no? Continúa Ajá. siendo base porque no se va a ver afectado. Al final, cuando calculamos el span, ¿qué es lo que hacemos? Calcular las combinaciones lineales de estos dos vectores. Claro, suponemos que existe un escalar para el primer vector y un segundo escalar para el segundo vector. Pero como es una combinación lineal, ahí lo que hago es sumar dos vectores. Y sabemos que al estar trabajando en un espacio vectorial, pues se cumple con la propiedad conmutativa. ¿Sí? De manera que no habría ninguna afectación sobre el cálculo del span. Tampoco habría ninguna afectación sobre el cálculo, sobre la verificación si el conjunto es linealmente independiente, porque nuevamente para verificar aquello se plantea una combinación lineal nula. Y claro, lo que hacemos son sumar vectores. Nuevamente, recordar que trabajo sobre un espacio vectorial, ¿sí? Por tal razón se verifica la propiedad conmutativa de la suma. ¿Sí? Entonces, claro, aquí notamos que existen dos conjuntos, ¿sí?, que contienen los mismos elementos, ¿ya?, y que forman base. Entonces, se pondría B sub 1 y B sub 1 asterisco son bases de R2, ¿ya? Ahora, la pregunta que hago es la siguiente. Si estos dos conjuntos son bases, entonces cualquier vector del espacio R2 podrá ser expresado en función de estas bases. ¿Sí? Pues bien, entonces intentemos encontrar la combinación para generar el vector de coordenadas, por ejemplo, menos 3 y 4. Pero en principio digo, mira, lo que me propongo es que el vector menos 3,4 sea igual a un cierto escalar, que en principio no sabría cuál es, que debe multiplicar al vector 1,2 y luego sumar a un segundo escalar que va a multiplicar a un segundo vector, este caso sería el 0,1. ¿Sí? Bueno, es sencillo encontrar a estos escalares. En este caso sería el menos 3. Menos 3 por 2 me daría menos 6, por tanto acá tendría que colocar el 10. ¿Sí? Digo, mira, al seleccionar los escalares menos 3 y 10, pues puedo lograr, mediante esta combinación, obtener el vector menos 3
4. ¿Ya? Claro, esto sí considero la base B sub 1. La base B sub 1. Ahora la pregunta es qué sucede si considero la base B sub 2. Entonces, menos 3, 4. Ya, en el caso de la base B sub 2, tengo que buscar un escalar tal que debe multiplicar por el primer vector 0,1 y luego sumar a un segundo escalar que debe multiplicar al vector 1,2. Pues resulta que los escalares van a ser los mismos, ¿no? Que se encontraron anteriormente. Porque recordemos que el hecho de tener una base hace que los vectores del espacio tengan una representación única. ¿Sí? Entonces existe una única manera de lograr obtener una combinación lineal que me genere este vector. Si bien lo que aquí estamos haciendo dentro de los conjuntos es cambiar las posiciones de los vectores, ¿sí? Esto no tendría que afectar a los escalares que van a estar inmersos en la combinación lineal. ¿Sí? Aquí en el fondo lo que estamos es aplicando una propiedad conmutativa sobre la suma de los vectores. ¿Estamos? Pues esto a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos al hacer uso de la base B sub 1, la primera de ellas, diríamos, mira, los escalares que debemos seleccionar serían el menos 3 y el escalar 10. ¿Por qué? Porque el menos 3 ya hace referencia a que es el escalar que se va a multiplicar por el primer vector, mientras que el 10 va a ser el escalar que se multiplique por el segundo vector. Muy distinto si hago referencia a la base B sub 1 asterisco, en donde diría los escalares que debo considerar van a ser el 10 y el menos 3. Vemos, si bien la magnitud o los valores de los escalares van a coincidir, las posiciones en las que voy a mencionar a cada uno de esos escalares es distinta. ¿Ya? Pues bien, ya teniendo esto claro, vamos con la definición de base ordenada. Dice, sea un espacio vectorial y B una base del espacio vectorial E. Si B es una sucesión, es decir, a los vectores del conjunto B, si es un conjunto que forma una base, le voy asignando una posición, ¿sí? Y esta posición ya no puede ser modificada, como que le digo, mira, tú te ubicas en la primera posición y mantienes la posición allí durante todo el ejercicio, ¿sí? O todo el procedimiento que voy a realizar, mantienes esa posición, ¿sí? Entonces allí estaría hablando de una sucesión, un conjunto de números, ¿sí? Que mantienen, pues, posiciones fijas para cada uno de los elementos. ¿Ya? Pues bien, entonces si a la base, nosotros a los vectores de la base le asignamos una posición y esta no puede ser modificada por ningún motivo, diremos que la base es ordenada. Entonces, yéndonos a nuestro ejemplo, B sub 1, ¿sí? Vista como está, digamos, sería una base ordenada siempre y cuando el primer vector sea justamente el par 1, 2 y el segundo vector sea el par 0, 1. Si mantenemos siempre esas posiciones, es decir, en ningún paso dentro del procedimiento, los distintos procedimientos que realicemos, consideremos que se pueden modificar las posiciones de los vectores, diríamos la base B sub 1 es ordenada. ¿Vamos? Pues bien. Ya teniendo claro cuándo se logra una base ordenada, vamos con la definición 2, que es el vector de coordenadas. Nuevamente nos situamos en un espacio vectorial. Tenemos en cuenta una base B formada por n vectores, donde esta base es ordenada, ¿sí? Y además vamos a considerar un vector U que está en el espacio vectorial. Pues como tenemos la base, pues sabemos que el vector U puede expresarse como una combinación lineal de la base. Fíjense, en este caso, lo que estoy encerrando en azul, y así es posible escribir U en función de ¿qué? De los n vectores. Pero para escribir en función de los n vectores es necesario considerar n escalares. ¿Ya? Pues el vector de coordenadas, o también denominado vector de componentes, en algunos libros van a encontrar ese nombre, el vector de componentes o coordenadas asociado al vector U respecto a la base B,
estará dado por un vector, ¿sí? En donde vamos apuntando cada uno de los escalares que han sido necesarios emplear para lograr la combinación lineal. ¿Sí? Volviendo a nuestro ejemplo, diríamos, mira, el vector de coordenadas menos 3 y 4, ¿sí? Para este vector, nosotros podemos hallar su vector de coordenadas. Claro, para encontrar su vector de coordenadas siempre tenemos que preguntarnos en qué base o respecto a qué base. A ver, respecto a la base b sub 1 y la notación, pues en este caso es del vector, corchetes y como un subíndice la base que vamos a emplear, tendría en el fondo, si quiero escribir el vector de coordenadas 3 y 4, menos 3 y 4 en función de la base b sub 1, ¿qué escalares necesito? Pues los escalares que necesito, de acuerdo a nuestra igualdad ya dada, sería el menos 3 y el 10. ¿Sí? Claro, cuando yo tengo el vector de coordenadas, ¿sí? En el fondo lo que digo es, mira, el vector de coordenadas menos 3, perdón, el vector de menos 3 y 4 puede ser expresado como el escalar menos 3 por el primer vector de b sub 1. Y es lo que tengo acá, ¿no? Más el segundo escalar, que sería el 10, multiplicado por el segundo vector de la base, 0 y 1. Entonces aquí es muy importante que la base sea ordenada. Porque ¿qué sucedería si la base no es ordenada? Entonces tendría libertad para seleccionar a cualesquiera de los dos vectores de la base como el primer vector. Y diría, mira, toma el menos 3, multiplícale por el vector 0, 1 y súmale a eso 10 veces del vector 1, 2. ¿Cuánto me da de resultado? De resultado me va a dar 10, 10,17, ¿no? Entonces, oye, pero este vector no es el que en principio estoy intentando reescribirlo. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Porque aquí no estoy considerando que la base es ordenada, no están manteniendo las posiciones respecto a b sub 1. Si mantengo las posiciones, diría, esto va a ser igual a menos 3 que multiplica el vector 1 y 2, y más 10 veces que multiplica el vector 0 y 1. Pues tendría menos 3 por 1, menos 3, 10 por 0, 0, menos 3 y 0, menos 3. Por otro lado, menos 3 por 2, menos 6, más 10, 4. Ah, mira. Entonces sí ha sido posible que a partir de los escalares menos 3 y 10, y considerando la base ordenada, yo pueda obtener el vector menos 3 y 4. ¿Ya? Pues bien. Ahora, este mismo vector podría ser expresado en función de otra base. Claro, sabemos que para los espacios vectoriales nosotros podemos contar con una infinidad de bases. ¿Sí? Entonces aquí voy a tomar el vector menos 3 y 4 y expresarlo esto en función de la base b sub 1, asterisco. ¿Cuál sería su vector de coordenadas? Estaría dado por el 10 y el menos 3. ¿Sí? ¿Podría considerar otra base? Claro. Voy a crearme la base C o el conjunto C formado por los vectores 1 y 0. El vector 0 y 1, la base canónica. ¿Sí? Ahora yo puedo escribir el vector menos 3 y 4 en función de la base canónica. ¿Cuáles van a ser los escalares que requiera, ¿sí?, para multiplicar por los vectores de la base canónica con el fin de generar el vector menos 3 y 4? Pues el menos 3 y 4 mismo. Claro, cuando trabajamos con la base canónica es muy sencillo ya este vector de coordenadas. Porque digamos, miren, en el fondo, toma menos 3, multiplica por el vector 1, 0, y eso súmale 4 veces el vector 0, 1, ¿y cuánto me da como resultado? Pues menos 3 y 4. Sí, cuando un vector lo intentamos escribir en función de la base canónica, pues aparece el mismo vector. ¿Ya? Ahora, esto se ve muy sencillo cuando se trabaja con vectores en Rn. Sin embargo, sabemos que los espacios vectoriales no están concentrados únicamente en Rn, sino que existen otros espacios, como por ejemplo los polinomios, y nos gustaría saber qué sucede allí. ¿Ya? Entonces pensemos ahora en el espacio vectorial,
Centrémonos en el espacio vectorial de polinomios de grado 1, ¿ya? Respecto a la variable t. Entonces, podría tener la base b sub 1, dada por los vectores 1 más 2t y menos, ¿qué le ponemos? Menos 1. ¿Ya? Esos dos vectores forman un conjunto b sub 1, que al final es una base para el espacio vectorial. ¿Ya? Podríamos considerar otra base b sub 2. Por los vectores podríamos aquí considerar 1 más 3t y 2 menos t. ¿Sí? Otro conjunto que al final forman bases. ¿Sí? Estos dos serían bases de los polinomios de grado 1 menor a 1 respecto a la variable t. ¿Ya? Entonces pensemos, yo quiero considerar un vector. Voy a poner aquí, considere el vector. ¿Qué le ponemos? P sub t. ¿Alguien me puede dictar un vector de este espacio vectorial? Cualquier vector que no coincida con uno de los vectores que están en la base, ¿no? 2 más 5t. 1 más 5t. Ok. ¿Ya? Entonces consideramos el vector 1 más 5t. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hallar al vector p de t expresado en función de b sub 1 y también vamos a expresar a este vector en función de b sub 2. La pregunta es, ¿y cómo logramos aquello? O sea, ¿cómo logro encontrar esos escalares? Porque en el fondo el vector de coordenadas no es otra cosa que un vector de escalares, ¿sí? Por los cuales debo multiplicar los vectores de la base b sub 1 con el fin de obtener el polinomio p sub t. Y lo mismo para la base b sub 2. Entonces, digamos, mira, lo primero, lo que busco es hallar el vector 1 más 5t, ¿sí? O expresar este vector 1 más 5t en función de b sub 1. ¿Sí? Eso implicaría que debo hallar dos escalares, alfa sub 1 y alfa sub 2, ¿sí? Tales que alfa sub 1 multiplicado por el primer vector de la base b sub 1, que en este caso sería 1 más 2t, y eso sumado con el alfa sub 2 multiplicado por el segundo vector de la base b sub 1, que en este caso sería menos 1, esto debería darme como resultado, ¿qué vector? Justamente el vector que intentó expresarlo en función de la base b sub 1. 1 más 5 veces t. ¿Ya? Entonces, trabajamos en el lado izquierdo. Ya miren, el lado izquierdo como término independiente tendría alfa sub 1 menos alfa sub 2. Y como término lineal, pues me quedaría 2 veces alfa sub 1 por t. Y esto tendría que ser igual a 1 más 5 veces t. Entonces aquí se va a generar un problema equivalente, porque claro, tengo una igualdad entre dos vectores. Y ya para que se cumpla esa igualdad, equivalentemente debe suceder que alfa sub 1 menos alfa sub 2 sea igual a 1. Y por otro lado, que 2 veces alfa sub 1 sea igual a 5. ¿Ya? Con ello, pues lo que intentaría es buscar la solución. ¿Sí? Tengo un sistema, en este caso de orden 2×2, matriz de coeficientes, pues igualada. Entonces podría hacer uso del teorema de equivalencias no singulares y con ello buscar la solución. Ya en este punto, simplemente voy a centrar en escribir la solución. ¿Sí? Ustedes ya tienen el suficiente conocimiento como para ver qué tipo de solución, en caso de que exista una infinidad de soluciones, incluso hallar el conjunto solución, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tener
que el sistema tiene solución única, porque justamente la matriz de coeficientes tiene determinante igual a 2. Como os he dicho, determinante es distinto de 0, pues voy a tener solución única, ¿no? Regálame unos segundos más, que voy a realizar este cálculo de manera directa. A ver. Un segundo, estoy aperturando el aplicativo nada más para obtener ya las soluciones. Y con eso nos ahorramos tiempo y podemos avanzar. Ya, 1 menos 1. Por acá tenemos 1. Ya. La solución, entonces, 5 medios. Aquí tendríamos la solución alfa sub 1 igual a 5 medios y alfa sub 2 igual a 3 medios. ¿Ya? Esa es la solución. Entonces diría, mira, expresar el vector 1 más 5t en función de la base b sub 1 implica que deba considerar como vector de coordenadas al 5 medios y al 3 medios. ¿Por qué razón? Porque si tomo el 5 medios, multiplico por el vector 1 más 2 veces t, y a eso sumo el 3 medios que se multiplique por el vector menos 1, el resultado que voy a obtener será el vector 1 más 5t. ¿Ya? Pues con un procedimiento muy similar, también podríamos expresar el mismo vector en función de la base b sub 2. Como es una base distinta, el vector de coordenadas también tendrá que ser distinto. Entonces 1 más 5 veces t expresado en función de b sub 2. Aquí vamos a suponer que tengo un lambda sub 1, un lambda sub 2, tales que, ya mire, el lambda sub 1 multiplicado por el vector 1 más 2 veces t, y eso sumado el lambda sub 2 multiplicado por menos 1. Perdón, estos vectores son distintos. Ya ven. Tengo que considerar los vectores de b sub 2. Seguía considerando los vectores de b sub 1. En b sub 2 tengo los vectores 1 más 3 veces t y el vector 2 menos t. Y esto debe ser igual al vector que estoy intentando expresarlo respecto a la base b sub 2. 1 más 5t. En el fondo, ¿qué es lo que tendría? Pues 2 lambda sub 1 primero, más 2 veces lambda sub 2 como término independiente, y eso sumado, 3 veces lambda sub 1 menos lambda sub 2 que multiplica t. Debe ser igual a 1 más 5 veces t. Entonces aquí el problema equivalente que tenemos es que lambda 1 más 2 veces lambda sub 2, esto debe ser igual a 1. Entonces que 3 veces lambda 1 menos lambda sub 2, esto debe ser igual a 5. Nuevamente un sistema de ecuaciones de orden 2 por 2, con lo cual voy a analizar si su matriz de coeficientes es cuadrada, pues si lo es. A raíz de ello, simplemente utilizaría el criterio del determinante para verificar si este sistema tiene solución única. ¿Ya? El resultado que al final arroja este sistema, la solución única donde lambda sub 1 debe ser igual a 11 séptimos y lambda sub 2 igual a menos 2 séptimos. ¿Ya? Pues con ello, ¿qué diríamos? Mira, el mismo vector 1 más 5 veces t expresado en función de la base b sub 2 tiene como vector de coordenadas 11 séptimos y menos 2 séptimos. ¿Ya? Pues bien, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, aquí la notita en amarillo dice que en la literatura también se puede encontrar la definición anterior bajo el nombre de vector de componentes, que ya se lo había mencionado, ¿no? Un vector de coordenadas o vector de componentes serán los términos que utilizaremos para hacer referencia a aquellos vectores que contienen los coeficientes, ¿sí?, que se deberán emplear junto a los vectores de la base para
plantear la combinación lineal y a raíz de ello pues obtener el vector que en principio se está intentando escribir en función de cierta base. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Pues continuamos. Bueno, acá hay un ejemplo 1, dice considera el espacio vectorial R3, sea B sub 1, una base ordenada de R3, allí aparecen los tres vectores, que separa ya las coordenadas del vector. Por ejemplo, aquí se ha tomado un vector que forma parte de R3 y tiene coordenadas 4, menos 9 y 5, y lo que se busca es escribir este vector V en función de los vectores de la base B sub 1, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que hacen es plantear la combinación lineal. Dicen, estoy intentando encontrar escalares alfa, beta y gamma, ¿sí? Tales que al multiplicar por los vectores de la base de sub 1 me den como resultado el vector V. ¿Ya? Bueno, de aquí los valores de alfa, beta y gamma los obtienen, ¿sí? En este caso 4, menos 5 y 1, pues estos valores forman justamente el vector de coordenadas. ¿Ya? Luego incluso hacen una verificación, dice, a ver, consideremos si efectivamente estos escalares al combinarse con los vectores de la base me dan como resultado el vector V. Y efectivamente eso sucede. Luego tenemos el ejemplo 2, considera el espacio vectorial de polinomios de grado 1 menor a 1 respecto a la variable x. Dice sea C la base canónica, en este caso el vector 1 y x. Entonces, las coordenadas del vector, en este caso el polinomio, menos 3 más 2 veces x, está por el vector menos 3 y 2. Claro, es muy sencillo obtener el vector de coordenadas cuando se trabaja con bases canónicas, porque en el fondo lo que se toman son los coeficientes nada más de cada uno de los vectores que forman parte de la base canónica, ¿no? Y estos coeficientes forman parte de este vector de coordenadas. ¿Ya? Y ahora tenemos nuestro ejercicio 1. Entonces, nuestro ejercicio 1 nos dice, considera el espacio vectorial nuevamente R3, hallar el vector de coordenadas, ¿sí? Para el vector U, en la base canónica y luego en la base B. Pues bien, vamos primero en la base canónica. Como sea, hallar el vector de coordenadas en función de la base canónica es muy sencillo, ya que basta con darse cuenta que si tomo menos 6 y multiplico por el vector 1, 0, 0, luego tomo dos veces el segundo vector 0, 1, 0, y luego sumo 4 veces el tercer vector 0, 0, 1, ¿qué obtengo como resultado? Como resultado obtengo menos 6, 2 y 4. Justamente el vector U. ¿Sí? Entonces diríamos, mira, para que el vector U se pueda escribir en función de los vectores de la base C, se requieren los escalares menos 6, 2 y 4. Pues eso implica que el vector U en función de la base C tiene como vector de coordenadas el menos 6, el 2 y el 4. ¿Ya? Vamos con la segunda parte. Esto respecto a la base B. Respecto a la base B, vemos, lo que busco, claro, aquí es ya un poco más complicado, ¿no? No es tan sencillo decir, mire, el escalar es tal, tal, tal. No. Aquí ya es algo más complicado. Entonces, a raíz de ello, pues, podríamos ir verificando que no está tan difícil ver cuáles van a ser los escalares. Por ejemplo, algo que puede servir, ¿no? A futuro. Entonces, mira, tengo tres vectores. El primer vector, ¿sí? En la tercera posición es distinto de 0, mientras que los dos vectores restantes en la tercera posición son iguales a 0. Si al final mi vector que debo escribirlo debe tener un valor de 4 en esta tercera posición, necesariamente este primer vector debe multiplicarse por 4. Luego, analizo qué sucede con las segundas entradas. Digo, a ver, la segunda entrada del tercer vector es 0, no va a aportar nada. La del primer vector es 1. 1 por 4, 4. ¿Qué busco generarme? Busco generarme el 2. Eso implica que el segundo vector debería tener un valor de menos 2. Porque 1 por menos 2 y 4 que tengo acá,
tengo el 2 en la segunda posición. ¿Y qué sucede con la primera posición? Pues ahí sí debo encontrar un valor para el tercer vector. Pero de momento lo que tengo es 4 y menos 2, 2. Entonces implica que para alcanzar el menos 6 necesito el menos 8. Entonces el vector de coordenadas, ¿sí? Y el vector de coordenadas estaría dado por los escalares 4, menos 2 y 8. ¿Sí? Pero bueno, esto ya lo realizaron de esa forma rápida de aquí en un par de días, ¿sí? Cuando ya vayan ganando un poco más de experiencia en identificar a esos escalares. Si no está claro cómo se obtienen estos escalares, pues me iría por la definición, ¿sí? Usar la definición, diría, mira, en el fondo lo que busco es un escalar alfa sub 1, que al multiplicar por el vector 1, 1 y 1, y luego sumar a un alfa sub 2, y por el vector 1, 1, 2, 1, 1, 0, perdón, y más un alfa sub 3 por el vector 1, 0, 0, y busco que esta combinación lineal que me dé como resultado, pues el vector menos 6, 2 y 4. Ahora, al llevar a cabo las operaciones al lado izquierdo, tengo el siguiente vector. En la primera posición, alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3. En la segunda posición, alfa sub 1 más alfa sub 2. Y en la tercera posición, alfa sub 1, en la segunda posición tendría alfa sub 1 y alfa sub 2. Y en la tercera posición, pues me quedaría únicamente alfa sub 1. ¿Ya? Y esto debe ser igual a menos 6, 2 y 4. Pues para que se dé esa igualdad, detrás hay un problema equivalente, ¿no? Que para que se cumpla eso equivalentemente, se debe cumplir que alfa sub 1 más alfa sub 2 y más alfa sub 3, este debe ser igual a menos 6, alfa sub 1 más alfa sub 2, este debe ser igual a 2, y alfa sub 1 debe ser igual a 4. Claro, resulta que incluso resolver este sistema es bastante sencillo. Diría, mira, alfa sub 1, bueno, acá, alfa sub 1 debe tomar el valor de 4. Esto a partir de la tercera igualdad, ¿no? Si alfa sub 1 toma el valor de 4, puedo despejar el valor de alfa sub 2 en la segunda igualdad. Tendría que alfa sub 2 va a ser igual a 2 menos 4. Entonces alfa sub 2 debe ser igual a menos 2. ¿Ya? Y a partir de estos valores, pues, podría obtener el valor de alfa sub 3. Alfa sub 1, 4. Alfa sub 2, menos 2. 4 y menos 2, 2. ¿Sí? Paso del otro lado como menos 2. Menos 6, menos 2, menos 8. Entonces, alfa sub 3 debe ser igual a menos 8. ¿Ya? Con lo cual, este vector U, si este vector U, respecto a la base B, tiene como coordenadas el 4, el menos 2 y el menos 8. Y listo. Hemos obtenido ya los vectores de coordenadas asociados al vector U en la base B y en la base C. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Allí? Bueno, ok, pues avanzamos. Luego tenemos la definición de matriz de asociada. Para estudiar la matriz de asociada, en primera instancia lo que vamos a hacer es considerar que la dimensión del espacio vectorial E, que va a ser nuestro espacio de salida, ¿sí? Al considerar las aplicaciones lineales, pues tiene dimensión n, mientras que nuestro espacio de llegada F va a tener dimensión m. ¿No? Dice además, cuando se haga referencia a una base, esta se asumirá que es ordenada. De aquí en adelante, todas las bases que nos proporcionen en los ejercicios, vamos a asumir que son ordenadas. Es decir, nosotros no podremos modificar las posiciones de los vectores. ¿Ya? Pues bien, el teorema 1 nos da un resultado muy importante. En el fondo lo que nos dice es, mira, si tienes dos espacios vectoriales E y F, entonces
el conjunto o el espacio vectorial de aplicaciones lineales de E en F es isomorfo al espacio de matrices de orden M por N. ¿Okay? Y esto, bueno, tiene su grado de dificultad en la demostración. Se requieren algunos conocimientos adicionales para trabajar más que nada sobre este espacio de funcionales. Es un espacio de aplicaciones. O sea, los vectores que forman parte de este espacio vectorial son aplicaciones lineales. ¿Ya? Entonces, este espacio es isomorfo al de las matrices. Claro, si son isomorfos estos dos espacios, diríamos, hay tantas aplicaciones lineales en este espacio como matrices que se podrían generar en este otro espacio. O también podríamos identificar este isomorfismo como cada aplicación lineal de en F está en relación 1 a 1 con una matriz de orden M por N. ¿Ya? Esto se va a entender mejor si analizamos el siguiente ejercicio. ¿Sí? El siguiente ejemplo, ejemplo. Vamos, en RN es muy sencillo esto, pero a mí no me gusta trabajar mucho en RN, o sea, hacer los ejercicios en RN, porque los estudiantes ven que es muy sencillo en RN y cuando se trabaja con polinomios o con matrices ya se asustan. ¿Sí? Sí, pero esto no hemos visto en clase. Entonces vamos mejor con algo más complicadito. Pensemos que por aquí tengo los polinomios de grado, podrían ser polinomios de grado 1 respecto a la variable t. ¿Ya? Y por acá tengo un subespacio vectorial, que al final un subespacio puede ser visto como un espacio también. ¿Ya? De matrices, que pondríamos aquí, a ver, de matrices. Necesito matrices que tengan dimensión igual al espacio de salida. Podría ser. A ver, matrices escalares. Las escalares tendrían dimensión 1, no me sirve. Diagonales. Esas podrían servir. Sí, matrices diagonales. Entonces aquí voy a considerar, en principio, el espacio de matrices reales de orden 2 por 2. Sin embargo, no consideramos todo el espacio, sino aquí matrices diagonales. De la forma, pensemos matrices de la forma A, 0, 0 y B. ¿No? Entonces aquí puede estar una matriz de esta forma, ¿no? A, 0, 0, B. Y por acá en cambio tengo mis polinomios A más B por T. Sí, claro. Si bien estoy trabajando, en principio diría sobre el espacio de matrices de orden 2 por 2, como las matrices adquieren esta forma, pues no estoy trabajando sobre todo el espacio, sino sobre un subespacio. Mejor lo voy a escribir así. Aquí el espacio de llegada va a ser F, donde F es el conjunto de matrices A, B, no. Bueno, sí, A, B, C, D. Espero que no se compliquen con la escritura de los conjuntos, aunque esto debería estar ya superado, donde B y CB es igual a C y esto es igual a 0. Ahí tendríamos B y C, justamente los elementos que están por fuera de la diagonal, son iguales a 0. Entonces tenemos que la dimensión de este subespacio vectorial va a ser igual a 2. Entonces el espacio de salida es igual al espacio de llegada. Como el espacio de salida es igual al espacio de llegada, uno de los teoremas que habíamos visto la anterior semana decía que es posible, pues sobre dos espacios cuya dimensión coincide, hallar un isomorfismo. Claro, nos garantiza que existe un isomorfismo, más no nos dice cuál es ese isomorfismo. ¿Ya? Pues bien, sabemos que entonces tengo mi aplicación aquí T. Lo que va a hacer T es tomar
un polinomio de la forma A más B por T y transformarla en una matriz de la forma A, 0, 0 y B. ¿Sí? Pues bien, entonces lo que me dice este teorema 1 es que para cada aplicación lineal es posible encontrar una matriz que haga el mismo trabajo que la aplicación. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el espacio de aplicaciones lineales es isomorfo al espacio de matrices. Claro, la dimensión, en este caso la dimensión de la salida, dimensión 2, ¿no? La dimensión de la llegada, también dimensión 2. Por tanto, yo esperaría por aquí que aparezca alguna matriz de orden 2 por 2. Claro, que también haga el mismo trabajo de tomar los polinomios y llevarlos hacia las matrices. Pero aquí hay que hacer un par. Hay que hacer un par, porque en principio diría, pero a ver, si tomo un polinomio, ¿qué operación puedo llevar a cabo con una matriz para que el resultado me dé otra matriz? O sea, ninguna operación, porque de momento no sabemos, no ha sido definida ninguna operación que se pueda llevar a cabo entre polinomios y matrices. O sea, ¿qué sucede si sumo un polinomio con una matriz? O sea, no se puede llevar a cabo esa operación. Restar tampoco, multiplicar tampoco, dividir tampoco. ¿Sí? No hay ninguna operación que relacione esos dos objetos porque son de naturaleza distinta. ¿Ya? Sin embargo, aquí es donde entra en juego el vector de coordenadas. ¿Por qué? Detrás de cada espacio o subespacio está una base. ¿Sí? Entonces yo puedo considerar, para este primer espacio, voy a considerar la base canónica. Claro, es más sencilla, no nos vamos a complicar la vida. Digo, mira, voy a considerar la base canónica, B, que va a estar dado por los vectores 1 y T. Y por acá voy a considerar la siguiente base, C, que va a estar dado por los vectores 1, 0, 0, 0 y el vector 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Este conjunto C formaría base de F. Recuerden que la dimensión de F es igual a 2. ¿Ya? Pues bien, ¿qué sucede cuando tomo el vector A más B y lo expreso en función de la base B? Pues lo que voy a obtener será el vector de coordenadas, ¿sí?, de el vector A más B. El vector de coordenadas respecto a B, ¿qué elementos tiene? ¿O qué forma tiene? Pues A y B. Entonces miren cómo un polinomio, ¿sí?, un polinomio al expresarlo en función de la base se convierte en un vector. ¿Ya? Y claro, un vector de dimensión, ¿qué? 2 por 1. ¿Ya? Si ahora este vector de dimensión 2 por 1 yo lo multiplico por una matriz, porque esto sí podría llevar a cabo esa operación, ¿no? Un vector por una matriz, sí puedo obtener el resultado. Claro, en el fondo, ¿qué voy a obtener como el resultado? Pues al multiplicar la matriz por el vector, voy a obtener un nuevo vector de orden 2 por 1. Ya, pero si el resultado me arroja un vector de orden 2 por 1, ¿cómo es que llego a obtener una matriz de orden 2 por 2? ¿Okay? Y aquí entra en juego nuevamente el vector de coordenadas. Ya mira, la matriz de la forma A0, 0B, quiero expresarlo en función de la base C. Claro, expresarla en función de la base C implica que tome la matriz de coordenadas A0, 0B, o elementos A0, 0B, lo expreso en función de C, y el vector que me arroje va a ser justamente el vector A y B. Entonces, detrás de ello, ¿qué se oculta? Pues detrás de ello se oculta, ¿sí?, lo que se denomina como matriz asociada a la aplicación, que lo vamos a denotar entre corchetes, ¿sí?, la aplicación T, y esta matriz en este caso estaría dada por la matriz identidad. ¿Por qué razón? Porque si esta matriz hace las veces
¿sí? De la matriz justamente me indica el teorema, yo diría, mira, toma el vector de coordenadas AB, multiplica por esta matriz, ¿qué va a dar como resultado? La identidad por este vector es el mismo vector de acá. Entonces, en lugar de tomar los vectores del espacio vectorial y evaluarlos en una expresión explícita de T y obtener su resultado, lo que pretendemos ahora es, teniendo ya una base para cada uno de los espacios, ¿sí? Tomar los vectores, expresarlos en función de la base, obtener vectores de coordenadas, ¿sí? Y a partir de los vectores de coordenadas, multiplicar por una matriz, que en este caso va a ser la matriz isomorfa a la aplicación, y con ello vamos a tener exactamente el mismo resultado. Claro, alguien dirá, pero ¿por qué vamos por ese camino tan largo, pudiendo ir por un camino más corto? Pues ya vamos a ver los beneficios más adelante. ¿Sí? Pero claro, todo esto estamos trabajando sobre isomorfismos. Vamos, no sé si tengan alguna inquietud hasta ahí. Bueno, este es un primer esquema de los varios que realizaré durante esta semana y la siguiente, y para explicar cómo vamos a ir tomando vectores de un espacio y los vamos a ir llevando o poniendo en correspondencia con los vectores del espacio de llegada. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Ok, entonces voy a avanzar. Ahora tengo la definición 3. La definición 3 me dice, dado una aplicación lineal de NF y conocidas las bases de ambos espacios, B sub 1, si la base para E, B sub 2, la base para F, la matriz asociada a la aplicación lineal T en las bases B sub 1 y B sub 2, que se denota por T, ¿sí? Entre corchetes, como un superíndice la base del espacio de salida y como un subíndice la base del espacio de llegada, es aquella cuya jésima columna es, en este caso, ¿sí? La imagen del vector v sub j expresada en función de b sub 2. Es decir, para encontrar esta matriz, nosotros tenemos que ir hallando cada una de las columnas de esta matriz, realizando, ¿sí? esta representación, en donde tomamos cada uno de los vectores del espacio de salida, estos son los v, ¿sí? Lo evaluamos en t, es decir, obtenemos la imagen de cada uno de estos vectores del espacio de salida, esta es una aplicación, y ese vector resultante lo expresamos en función de b sub 2. Claro, esto es importante porque en principio, en los ejercicios que vimos anteriormente, diríamos, en este esquema nada más en este momento, diríamos, pero ¿cómo encuentro esta matriz? O sea, yo anoté aquí, esta matriz era la identidad, pues ya, ¿y de dónde aparece eso? O sea, ¿cómo sabemos que es la identidad? ¿Cómo sabemos que la identidad, esta matriz de identidad me permite llevar a los vectores que están siendo expresados en la base B hacia vectores que están siendo expresados en la base C? Bien, pues esta definición 3 es justamente la que nos permite conocer cómo hallar esta matriz asociada a la aplicación lineal de la base B sub 1 hacia la base B sub 2. Vamos con el ejemplo 3. ¿Qué tenemos? Una aplicación lineal de R3 hacia R2. ¿Sí? Bueno, aquí ustedes dirán, pero ¿por qué razón las dimensiones no coinciden de los espacios? Claro, aquí vamos a trabajar con aplicaciones que no son isomorfismos. ¿Sí? Porque, claro, una de las condiciones necesarias para tener un isomorfismo era que las dimensiones de los espacios coincidan. En este caso no coinciden. Por tanto, no tendríamos un isomorfismo. ¿Ya? Claro, cuando no tenemos isomorfismos, los ejercicios quedan un poco incompletos, digamos así, porque si bien podemos expresar cada uno de los vectores del espacio de salida, para cada uno de estos vectores podemos encontrar su imagen, no es posible, pues, garantizar que para cada una de las imágenes o cada uno de los elementos que formen parte del espacio de llegada exista un vector en el espacio de salida. ¿Sí? Eso no se puede garantizar porque no se trata de una aplicación o una función biyectiva.
Sí, no hay la suficiente información de si los elementos están en correspondencia uno a uno. ¿Ya? Entonces, ya, bueno, en esta clase y seguramente en la siguiente iremos viendo cuáles serían, pues, las limitantes que se tendría al trabajar con aplicaciones que no son isomorfismos. ¿Ya? Pero bueno, este ejercicio viene bien porque de alguna manera nos guía también en qué, bueno, en cuál sería el orden de la matriz asociada a la aplicación lineal. Recordemos, bueno, me regreso un poquito acá. Recordemos que en este teorema 1 nos dice, mira, si tienes dos espacios E y F, recordemos que el espacio E tiene dimensión N y el espacio F tiene dimensión M. Y nos dice que la aplicación lineal de NF es isomorfa a una matriz de orden M por N. ¿Sí? Entonces, eso a tener en cuenta. Pues en este ejercicio tengo una aplicación que va de R3 hacia R2. La pregunta es, ¿la matriz asociada qué orden debe tener? Orden de la matriz asociada. De acuerdo al teorema 1, el orden debería ser 2 por 3. ¿Sí? La dimensión del espacio de llegada, que va a representar el número de filas, y la dimensión del espacio de salida, el número de columnas. ¿Vamos? Pues bien, teniendo claro aquello, decimos, mira, si trabajas con la base de sub 1 y trabajas con la base de sub 2, ¿ya? Lo que vamos a hacer es primero tomar cada uno de los vectores de la base del espacio de salida, tomaríamos cada uno de estos tres vectores, evaluamos en la aplicación, ¿sí? Y dichos resultados los expresamos en función de la base B sub 2. Entonces tomamos el primer vector, 1, 0, 1. Lo evaluamos en T, que nos va a dar como resultado pues, el vector 1 menos 1. Es el vector resultante. Si tomamos un vector en R3, el resultado un vector en R2. Tomamos el segundo vector, 0, 1, 1. Lo evaluamos en T, resultado 1 y 0. Luego, tomamos el tercer vector, lo evaluamos en T, resultado 2 y 0. Listo, ya tengo las imágenes. Ahora, estas imágenes hay que expresarlas en función de la base B sub 2. Miren. ¿Ya? Entonces, aquí tendría que buscar los escalares. ¿Sí? Aquí tendría que buscar los escalares, tales que al multiplicar por los vectores 1 y 2, de entradas 1 y 2, y el vector menos 1, 1, obtenga como resultado el vector 1 menos 1, 1, 0 y 2, 0. Claro, dice, ahora estas imágenes las expresamos como combinación lineal de los elementos de la base de llegada, y aquí nos muestran cuáles son los escalares. ¿Sí? El 0 y menos 1, el 1 tercio y menos 2 tercios, el 2 tercios y menos 4 tercios. Ya parece sencillo, ¿no? Parece sencillo encontrar esos escalares. Pero nuevamente, ¿cómo encuentro esos escalares? Volvemos a la pregunta de siempre, ¿cómo obtengo esos escalares? Pues para obtener esos escalares habría que plantear la combinación lineal. Entonces, mira, lo que estoy buscando para el primer caso, ¿no? Para el primer caso, ya lo que estoy buscando serían escalares, ¿sí? Podríamos decir lambda sub 1, que multiplica el primer vector de la base B sub 2, y el 1, 2, más un segundo escalar lambda sub 2, que multiplica el segundo vector menos 1, 1, y esto me da como resultado, claro, este primer vector, este segundo vector y este tercer vector. Como tengo que realizar 3 veces el mismo procedimiento, aquí mi recomendación va a ser que trabajen con un vector genérico. En lugar de colocar las coordenadas 1, menos 1, 1, 0 o 2, 0, voy a suponer que el vector que intento expresarlo en función de estos dos vectores de la base B sub 2 va a ser el vector con elementos A y B. ¿Ya? Entonces, claro, aquí lo que voy a tener será lo siguiente, un problema equivalente. Yo diría, mira, lambda sub 1 menos lambda sub 2 debe ser igual a, por otro lado, 2 veces lambda sub 1
más lambda sub 2 debe ser igual a B. Trabajo con la matriz ampliada. La matriz ampliada será la siguiente. 1 menos 1 y A. Acá. 2, 1 y B. Tomo menos 2 veces fila 1, sumo con fila 2, y esto deposito en fila 2, que voy a obtener pues 1 menos 1 y A, luego menos 2 y 2, 0, menos 2 por menos 1, me quedaría 2 y 1, 3, y por acá tendría B menos 2 veces A. ¿Ya? Pues bien, a continuación voy a tomar un tercio de fila 2 y depositar esto en fila 2. Me quedaría 1 menos 1 y A en la primera fila. En la segunda fila 0, 1, B menos 2 veces A sobre 3. ¿Ya? Para finalizar esto, bastaría con tomar fila 2, sumar con fila 1 y depositar esto en fila 1. Tendría lo siguiente. 1, 0, luego tendría, en este caso, A más B, que resta menos 2 tercios, menos 2 veces A, todo esto dividido para 3. En el fondo, lo que me va a quedar será A más B, todo esto dividido para 3. Y por acá 0, 1, B menos 2 veces A, dividido para 3. ¿Ya? Entonces la solución es única. Entonces tengo una solución única que está dada por lambda sub 1 igual a más b dividido para 3 y lambda sub 2 igual a b menos 2 veces a dividido para 3. Y con eso que ganamos. Con eso ganamos que las soluciones yo las puedo obtener de forma inmediata. Digo, a ver, el primer vector, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas, el primer vector tiene coordenadas 1 y menos 1. Entonces las veces de A lo va a ser el 1 y las veces de B el menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, lambda sub 1, ¿a qué sería igual? A más B, 1 y menos 1, 0. Para 3, 0. Lambda sub 2, que me quedaría B, que es menos 1, menos 2 veces A. Sería menos 1, menos 2, menos 3. Dividido para 3, pues menos 1. ¿Ya? Ya tengo la solución en este caso. Justo es la que se muestra aquí. Miren, 0 y menos 1. Luego, para el segundo vector, 1 y 0. ¿Cuál sería el valor de lambda sub 1? En este caso, A tomaría el valor de 1, perdón, y B estaría siendo las veces de el 0, ¿no? Tendría 1 más 0, 1, dividido para 3, un tercio. Por acá, B tiene el valor de 0, menos 2 por 1, menos 2, dividido para 3, menos 2 tercios. Justamente coincide con estos dos escalares. Y en el tercer caso, el vector 2 y 0, lambda sub 1 que será igual. Tendría 2 más 0, 2 dividido para 3, 2 tercios. Por otro lado, B tiene el valor de 0, menos 2 por 2, menos 4 tercios. Justamente coincide con los dos escalares siguientes. Claro, esta forma de hacerlo, esta forma de encontrar la solución, ¿sí? Me facilita en gran medida tener que rehacer o plantear 3 veces la misma igualdad, no más que para distintos valores de imágenes. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, trabajo con una imagen genérica, ¿sí? Encuentro la solución y luego ya en la solución
que va a estar en función de este vector genérico. Simplemente reemplazo los valores y ya tengo las soluciones de cada uno de esos tres sistemas que en el fondo habría que evaluar. ¿Ya? Una vez que tengo estas soluciones, pues estas soluciones van a formar los vectores de coordenadas. ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer vector de coordenadas diría, si tomo el vector 1, 0, 1, evalúo en t, y dicho resultado lo expreso en función de b sub 2, el vector de coordenadas es el 0 y el menos 1. ¿Sí? Sabemos que la imagen detrás del vector 1, 0 y 1, o el vector de coordenadas 1 y menos 1. Y justamente este vector, al intentar expresarlo, ¿sí?, como combinación lineal de los vectores de la base b sub 2, los escalares que arrojó el 0 y el menos 1. ¿Sí? Luego el segundo vector, 1/3 y 2/3, el tercer vector, 2/3 y menos 4/3. Y una vez que ya se tienen los vectores de coordenadas, simplemente estos vectores hay que colocarlos como vectores columna. ¿Ya? Los colocamos como vectores columna y con ello que hemos obtenido la matriz asociada de la base b sub 1 hacia la base b sub 2. ¿Sí? El proceso de cálculo pues, es bastante sencillo, pues, sería un poco mecánico, ¿ya? Pero hay que realizarlo bien. Hay que realizarlo bien porque si en algún paso cometemos un error, algún elemento de los vectores de coordenada está mal, pues ya el resto del proceso que se va a llevar a cabo con esta matriz asociada va a contener errores. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con este cálculo. Hay que revisar siempre 2 veces. Pues bien, avancemos de ahí. Luego tenemos la observación 1. Dice, otra posibilidad en el cálculo de los vectores de coordenadas de las imágenes consiste en encontrar el vector de coordenadas del vector genérico. Justamente esto es lo que hice. ¿Sí? Del espacio vectorial de llegada, en el ejemplo anterior, R2. Y luego reemplazar las imágenes de la base de salida. El vector genérico expresado como combinación lineal de los elementos de una base se llama ecuación generadora. Pero al final aquí lo que tengo es la solución de la ecuación generadora. ¿Ya? Dice, en caso de no existir riesgo de confusión en las bases que se utilizan, se va a denotar simplemente la matriz asociada, como entre corchetes, la aplicación, ¿sí?, sobre la cual estamos calculando la matriz asociada. Ahora, si bien esto podríamos utilizarlo a lo largo de esta semana, ¿sí?, y como máximo la siguiente nada más, porque de aquí para la semana siguiente trabajaremos con espacios vectoriales en los cuales se disponga de 2 o más bases. ¿Sí? Pensemos que puedo tener aquí un espacio vectorial E, y para este espacio vectorial E tengo B sub 1, que es base, también B sub 2, que es base. Para el espacio de llegada F, puedo tener que C sub 1 es base, también C sub 2 es base. Entonces, todo vector del espacio de salida, todo vector U, vamos así, yo lo puedo expresar en función de B sub 1 o en función de B sub 2. Y también toda imagen en el espacio de llegada de sub U podría estar expresada en función de C sub 1 o en función de C sub 2. Claro, habría varias combinaciones, tanto con las bases de salida como las bases de llegada. Entonces ahí ya no vamos a hacer uso de esta notación simple. ¿Por qué? Porque aquí sí es necesario saber entre qué bases se está haciendo la conexión. O sea, yo puedo tener aquí una aplicación lineal T, y claro, detrás de esta aplicación lineal T, diría, mira, puedo conectar la base B sub 1 con la base C sub 1, es una opción. Otra opción válida, conectar la misma base B sub 1 con la base C sub 2. Otra opción, conectar la base B sub 2 con la base C sub 1. Y la última opción sería conectar la base B sub 2 con la base C sub 2. ¿Sí? Entonces aquí sí es necesario, porque si a mí me dicen, mira, simplemente tengo la matriz asociada a la aplicación lineal T, diría, claro, aquí ya es muy complicado saber entre qué conexiones de las bases estoy haciendo. Pero si se omite
Dice, no, aquí simplemente considera una base para la salida y una base para la llegada. Ahí sí sería válida esta notación. ¿Ya? Pero si ya aparecen dos o más bases en cada uno de los espacios, allí sí nos vamos a tener, ¿sí?, que anotar la información completa, ¿no? Vamos a tener que anotar la información completa respecto a la base de salida y a la base de llegada. Luego tenemos la proposición 2, en la cual se mira dado una aplicación lineal de en F y un vector en el espacio de salida, ¿sí? Pues la imagen de este vector en la base B sub 2, ¿sí?, va a resultar que es igual a la matriz asociada a la aplicación multiplicado por mi vector en el espacio de salida expresado en la base B sub 1. Y claro, esta proposición 2 un poco, ¿sí?, ya tenemos la idea respecto al esquema que había hecho en el teorema 1. O sea, mira, si lo que busco es tomar este vector y para este vector hallar su imagen, en principio parece que el camino es muy sencillo. Tomar el vector, expresarlo en función de su base, con lo cual logro un vector de coordenadas. Si este vector de coordenadas yo lo multiplico por la matriz asociada a la aplicación, esto me va a dar paso para encontrarme en el espacio de llegada. Pero claro, no directamente en el espacio de llegada, sino en el vector de coordenadas del espacio de llegada. Y claro, si uno ya tiene el vector de coordenadas del espacio de llegada, es muy sencillo llegar al elemento dentro del espacio. ¿Por qué razón? Porque cada vector de un espacio, subespacio, expresado en su base, tiene representación única. Entonces, uno conociendo ya el vector de coordenadas, puede conocer cuál es el vector, ¿sí?, dentro del espacio o subespacio vectorial. Entonces, en esta parte, un poco para resumir, diríamos, mira, si tengo aquí el vector, el polinomio a más b por t, ¿sí?, en principio lo que tendría que hacer es tomar este vector a más b por t, expresarlo en función de su base b y a todo esto multiplicar por la matriz asociada que va de b hacia c. ¿Y qué voy a obtener como resultado? Pues como resultado lo que voy a obtener será la imagen del vector a más b por t expresado en función de la base c. Claro, aquí un poco, también para que se guíen, es como que esto se simplificase. Pero no lo hagan, no rayen, ¿sí? No rayen como en este caso lo estoy haciendo. Simplemente para que un poco sea de guía para ustedes. Ya, mira, estoy considerando esta base B, esta matriz asociada que lleva los elementos que están expresados de B hacia elementos expresados en C. Entonces el resultado va a ser la imagen expresada en función de la base C. Es lo que nos dice esa proposición que lo encontramos más abajo, ¿no? Justamente esta proposición 2. E incluso aquí hay un ejemplo en el que se considera el ejemplo 3, en el que teníamos, pues, bueno, trabajamos sobre R3, y nos dice, mira, el vector menos 2, 2 y 8, expresado en B sub 1, respecto a la base B sub 1, tienen las coordenadas 6, 10 y menos 8. Dice, además, se tiene que la imagen del vector menos 2, 2 y 8 está por el vector de coordenadas 0 y menos 6. De lo cual nos dice, si a la imagen de mi vector lo expreso en función de b sub 2, el vector que arroja como resultado el vector menos 2 y 2. ¿Ya? ¿Cómo logro llegar a este paso? Pues para llegar a este valor, simplemente debería tener en cuenta el vector de coordenadas, ¿sí?, y la matriz asociada. Lo tenemos acá. Entonces vamos a comprobar. A ver, voy a generarme aquí algo de espacio. Y bueno, voy a ver si hago aquí el esquema también para ir guiando un poco, sí, qué es lo que estamos haciendo para las personas que aún no tengan bien claro
Digamos, mira, aquí estoy con R3. Acá me encuentro con R2. Tengo mi aplicación T. En este caso, he tomado el vector de coordenadas menos 2, 2 y 8. ¿Ya? Conozco que su imagen, fíjense, está aquí. Conozco que la imagen del vector menos 2, 2 y 8 es el vector 0 y menos 6. O sea, sabemos que existe una conexión entre estos dos vectores. Vamos a colocarlo así, miren. Estos dos vectores están conectados. ¿Sí? El uno es imagen del otro. ¿Ya? Pero no es la única forma de llegar a esta imagen, el hecho de tomar el vector de coordenadas menos 2, 2 y 8 y evaluarlo en t. También es posible llegar a esta imagen, sí. En principio, tengo la base b sub 1. Tengo la base b sub 1. Tomo el vector de coordenadas menos 2, 2 y 8. Lo expreso en función de b sub 1, lo cual me da el vector de coordenadas. De acuerdo a esta información, del vector de coordenadas 6, 10 y menos 8. 6, 10 y menos 8. ¿Ya? Entonces, he dado un paso. ¿Sí? He dado un paso ya. De aquí me he ido hacia su vector de coordenadas. ¿Ya? Ahora, sabemos que la aplicación lineal es isomorfa hacia las matrices de qué orden en este caso. Matrices de orden 2×3. ¿Sí? Pues como es isomorfa, en lugar de utilizar la aplicación de forma explícita, yo puedo utilizar una matriz. ¿Cuál es esa matriz? Ya lo conocemos, ya lo obtuvimos. La matriz asociada de B sub 1 hacia B sub 2. ¿Ya? ¿Qué elementos tenía esa matriz? Pues lo voy a copiar. Esto ya lo vimos acá en el ejemplo 3. Ya mira, aquí está la matriz que nos va a permitir dar el salto hacia R2. Entonces, tomo este vector, multiplico por esta matriz y con esto, en principio, ya estaría en R2. Pero en R2 hay una base. Aquí tengo B sub 2 que es base. De manera que si tomo el vector imagen, en este caso sería el vector 0, menos 6, y esto lo expreso en función de B sub 2, ¿sí? Entonces este vector lo tenemos por aquí, sí. Este vector es el menos 2, 2. Y claro, conocido este vector menos 2, 2, ya podemos obtener la imagen. ¿Sí? Pero claro, aquí la pregunta es, ¿y cómo llego a este vector de coordenadas menos 2, 2? Pues simple. Tomamos este primer vector de coordenadas y multiplicamos por la matriz. Y con ello me lleva hacia este vector. Entonces comprobémoslo. Vamos a comprobarlo. Vamos a generar aquí un espacio. Si vamos a dar, tomamos la matriz de coordenadas 0, 1, 1 tercio, menos 2 tercios, 2 tercios y menos 4 tercios. Esto vamos a multiplicar por el vector 6, 10, menos 8. ¿Ya? Dimensiones 2 por 3, 3 por 1. Vector resultante, vector de coordenadas 2 por 1, ¿no? ¿Ya? Pues bien. Entonces, tendríamos 6 por 0, 0. 10 por 1 tercio, 10 tercios. A eso habría que restarle 8 por 2, 16 tercios. Entonces tendría 10 tercios menos 16 tercios menos 6 tercios. Menos 6 tercios no es otra cosa que menos 2. ¿Ah? Luego, 6 por 1, 6.
tendría menos 20 tercios. Y por otro lado, más 32 tercios. Entonces lo puedo ir anotando acá. Tengo 10. Ay, perdón, 6, no 10. Estoy mal. 6 por 1, 6. A eso habría que sumarle. O bueno, restarle menos 20 tercios. Y habría que sumarle 4 por menos más. 4 por 8, 32 tercios, ¿no? En el fondo, aquí podría el 6 transformarle a 18 tercios. Digo, todo tengo en tercios. ¿Sí? Tendría 18 y 32. En este caso, a ver, tendría, déjeme ver por una cosita, estoy mal. 6 pies menos 20. A ver, algún signo lo tengo mal. Era 6, 10 y menos 8. Qué raro. ¿Qué no me va a dar el 2 ahí? Parecía que no me va a dar el 2. 6 menos 20. A ver, un segundo le reviso porque es que no me va a dar el menos 2 y ahí debe haber un error por detrás. No, porque vendría El signo del menos 1, profe. del menos. Ah, tienes toda la razón, mira. Gracias, buena observación. Yo sé que estoy mal. Sí, porque así me va a dar 10 y en teoría debería darme el mismo menos 2. A ver, sí, perdón, ahí me metí. 6 tendría menos 6. Luego el menos 20 tercios. Y el más 32 tercios. Claro, el menos 6 lo puedo escribir en el fondo como menos 18 tercios. ¿Sí? Con lo cual tendría menos 20 y menos 18, menos 38 tercios, más 32 tercios. Al final me quedaría menos 6 tercios. Y menos 6 tercios, pues el menos 2. Y ahí sí me cuadra el resultado. ¿Okay? Entonces, bien, mira, ya obteniendo el vector de coordenadas, pues, y conociendo la base b sub 2, lo único que restaría sería aplicar la combinación lineal. Menos 2 por el primer vector de la base b sub 2. Si nos vamos al ejemplo anterior, teníamos en dicha base los vectores 1 y 2 y menos 1, 1. Aquí 1 y 2. Y eso más, nuevamente, menos 2, 1 y menos 1 era, ¿no? Uy, sí, menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. ¿Qué va a dar como resultado? Pues menos 2 por 1, menos 2. Por otro lado, menos 2 por menos 1, 2. Menos 2 y 2, 0. Luego, menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 1, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6. Miren cómo es posible también, a partir de tener conocimiento de la matriz asociada, ¿sí? Primero, tomar el vector del espacio de salida, expresarlo en función de la base, luego, multiplicar por la matriz asociada, con lo cual llegamos al vector de coordenadas de la imagen, ya conocí el vector de coordenadas, aplicar la combinación lineal nula y así llegamos a la imagen. Sí, son aquí varios pasos los que al final aplicamos, pero es posible llegar a la misma imagen. Ahora, ¿por qué es más sencillo? Bueno, más sencillo, no para nosotros, para los computadores es mucho más sencillo llevar a cabo estas operaciones, porque son simplemente un producto entre matrices. Sí, eso se lo puede implementar en un computador, a diferencia de que el computador tenga que evaluar aplicaciones, ¿sí? Donde T necesariamente relaciona espacios de R3 hacia R2, ¿sí? Sino podría tomar matrices, polinomios y más. Vamos. Y bueno,
Ya veremos más adelante también cuando se trabajen con otros espacios, como los polinomios, ¿sí? Que va a aparecer justamente un espacio isomorfo, adicional a los dos espacios con los cuales vamos a trabajar. Vamos a tener espacios auxiliares, que serían los espacios isomorfos que vayan apareciendo. ¿Ya? Hasta allí no sé si tengan alguna inquietud. Algo que no esté claro, pueden preguntar. Ahora, muchachos. ¿Alguna observación? Bueno, continuemos entonces. Tenemos la proposición 3, ya para finalizar esta clase, que nos dice, mira, si tienes una aplicación lineal que va de en F, y adicionalmente para cada uno de estos espacios tienes bases, ¿sí? Si a eso le sumamos que la aplicación T es biyectiva, pues esto sucede si, solo si la matriz asociada es invertible. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Pues recordemos el hecho de que una aplicación sea inyectiva, que es lo que nos permitía. Tener una aplicación biyectiva, ¿sí? Lo que nos permite es tomar un vector en el espacio de salida, ponerlo en correspondencia con su imagen, pero también, conocida su imagen, podemos volver hacia el vector del espacio de salida. Sí, eso implica tener una biyectividad, una correspondencia 1 a 1. ¿Ya? Claro, en nuestro trabajo que hemos hecho hace un momento, hemos pasado por la matriz asociada. Hemos tomado el vector, convertido en un vector de coordenadas, lo hemos multiplicado por la matriz, hemos obtenido un nuevo vector de coordenadas y con ello la imagen. Si es posible ahora, teniendo la imagen, volver hacia el vector original, pues tendríamos que ir en el camino inverso. Pero para ir por el camino inverso, claro, si tengo acá ahora un vector de orden 2 por 2, perdón, 2 por 1, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué matriz tengo que multiplicar? ¿Debo multiplicar por la misma? Seguro que no. Seguro que no tengo que multiplicar por la misma. En este caso, en este ejercicio, pues no tengo una función biyectiva. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las dimensiones de los espacios no coinciden. Sí, por eso no puedo tener un isomorfismo, no puedo tener una aplicación biyectiva. Pero en el caso que tengo una aplicación biyectiva, ¿qué orden va a tener la matriz asociada? Pues orden cuadrado. Y cuando tengo un orden cuadrado, yo puedo invertir las matrices. Es por ello justamente que en este resultado nos menciona que la aplicación va a ser biyectiva o la aplicación va a ser un isomorfismo si, solo si la matriz asociada es invertible. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el ejemplo 5. Dice, considerando el ejemplo 3, notemos que ya que la dimensión de R3 es distinta a la dimensión de R2, la aplicación no será biyectiva, además la matriz no es invertible. Claro, a tener en cuenta eso, muchachos. Ya ha pasado en otros semestres que se ponen a intentar invertir matrices que no son cuadradas, ponen a inventar ahí procesos que incluso les consumen mucho tiempo. ¿Ya? Se pueden invertir únicamente matrices cuadradas. ¿Ya? Entonces, eso siempre a tener en mente cuando realicen este tipo de ejercicios. Y bueno, por acá tenemos el ejercicio 2, que nos dice lo siguiente. Dada la aplicación lineal T, que va de R4 hacia las matrices de orden 2 por 2, y además sean B sub 1 y B sub 2 bases, respectivamente, para cada uno de los espacios, tanto de salida como de llegada, lo primero que nos piden es determinar la matriz asociada de B sub 1 hacia B sub 2. Luego, dado el vector de coordenadas 0, 1, 1, verificar que se cumple esta igualdad. Luego, calcular el determinante de la matriz asociada, la aplicación. Y luego, utilizando la proposición 3, indicar si la aplicación es biyectiva. ¿Ya? Y con eso, pues casi que estaríamos finalizando. Pues vamos haciendo esto. Entonces, en primera instancia lo voy a hacer al lado derecho para no perder de vista el enunciado. Y vamos a ver, para la primera parte, como piden hallar la matriz asociada, sabemos que esta matriz asociada T
de la base B sub 1 hacia la base B sub 2 se la puede obtener como la matriz en la cual voy tomando cada uno de los vectores de la base de salida, de los vectores 1, 0, 0 y 0, obtengo estas imágenes y luego estas imágenes las expreso en función de B sub 2. Lo mismo realizaría para el segundo vector de coordenadas 1, 1, 0 y 0 y esto expresado en función de B sub 2. Pues la tercera columna, nuevamente, tomaría el tercer vector de coordenadas 1, 1, 1 y 0 y esto lo expresaría en función de B sub 2. Y así también con el último de los vectores. Tomaríamos el vector de coordenadas 1, 1, 1 y 1 y esto lo expresaríamos en función de B sub 2. Pues bien, entonces lo primero será hallar estas imágenes. T evaluada en 1, 0, 0 y 0, que me arroja como resultado pues una matriz de orden 2 por 2, donde, fíjense, en la primera entrada tengo x sub 1 menos x sub 2, primera entrada menos segunda entrada, pues 1. Luego, en la posición 1, 2, tengo segunda entrada menos primera entrada, en este caso 0 menos 1 menos 1. En la posición 2, 1 y en la posición 2, 2, se opera con los elementos de la tercera y la cuarta posición del vector, pero estos elementos son 0. Va a quedar 0 y 0. Por acá voy a calcular la imagen respecto al segundo vector. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a dar? Pues 1 y menos 1, 0. 1 y menos 1, 0. Acá 0 y 0. ¿Ya? Vamos con la imagen del tercer vector. 1, 1, 1 y 0. ¿Ya? Primera menos segunda entrada, 0. Segunda menos primera entrada, 0. Luego tenemos tercera menos cuarta entrada, 1. Cuarta menos tercera entrada, menos 1. ¿Ya? Y finalmente la imagen del vector 1, 1, 1 y 1. Nos va a dar como resultado, se va a hacer nuevamente un vector, en este caso una matriz nula, ¿no? Tenemos primera menos segunda entrada, 1 menos 1, 0. Segunda menos primera entrada, nuevamente 1 menos 1, 0. Lo mismo para los elementos de la segunda fila. Pues bien, ya con ello, lo que intentaríamos ahora es, cada una de estas imágenes, estas 4 imágenes, ¿sí? Expresarlas en función de los vectores de la base B sub 2. ¿Ya? Pues bien, entonces esto lo haríamos de manera, este sería el primer paso. El segundo paso, diría, voy a buscar escalares, o sea, lambda sub 1, que multiplica el primer vector 1, 0, 0, 0. Voy a encontrar la ecuación generadora. Más un lambda sub 2 que multiplica la segunda matriz 1, 1, 0, 0. Más un lambda sub 3 que multiplica la tercera matriz 1, 1, 1, 0. Más un lambda sub 4 que multiplica la matriz 1, 1, 1, 1. Y esto me da como resultado una matriz con elementos A, B, C y D. ¿Ya? Pues del lado izquierdo lo que voy a tener será la siguiente matriz con elementos lambda sub 1, más lambda sub 2, más lambda sub 3 y más lambda sub 4 en la posición 1, 1. En la posición 2, 1, que me va a quedar, será lambda sub 3 más lambda sub 4. En la posición 1, 2, me quedará lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3. No, lambda sub 1 no aparece aquí, perdón. Y el lambda sub 2, no, lambda sub 2, lambda sub 2, lambda sub 3, más lambda sub 4. Y en la posición 2, 2 aparecerá simplemente lambda sub 4. Todo esto tendrá que ser igual a la matriz con elementos A, B, C y D. ¿Ya? Equivalentemente aparece un problema. Es el siguiente, lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3 y más lambda sub 4. Esto debe ser igual a
lambda sub 2 más lambda sub 3 más lambda sub 4, esto tiene que ser igual a b, lambda sub 3 más lambda sub 4, esto tiene que ser igual a c, y lambda sub 4 tiene que ser igual a d. Tengo una, detrás de este sistema no homogéneo, tengo una matriz de coeficientes que es triangular superior, su determinante es distinto de 0, con lo cual está garantizada que va a tener solución única, ¿no? ¿Cuál va a ser esta solución única? Esta solución única estará dada por lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, lambda sub 4. En el caso de lambda sub 4 va a ser igual a d. Lambda sub 3, ¿a qué va a ser igual? A c menos d. ¿Sí? Porque en este caso tenemos, pues, lambda sub 3 va a ser igual a c menos lambda sub 4. Pero lambda sub 4 es d. ¿Ya? Luego, ¿a qué va a ser igual lambda sub 2? Pues lambda sub 2, en principio, sería igual a b restado lambda sub 3 y lambda sub 4. Pero lambda sub 3 y lambda sub 4, al momento de sumar, da como resultado c. Entonces, en el fondo lo que tendría es b menos c. Y por otro lado, el lambda sub 1 va a ser igual a restado, ¿sí? Lambda sub 2, lambda sub 3 y lambda sub 4. La pregunta es, ¿qué sucede cuando resto lambda sub 2, lambda sub 3 y lambda sub 4? Pues en este caso, se van los c, se van los d y me va a quedar simplemente b. Ya, allí tendría la solución. Como ya tengo la solución, ¿sí? Pues ya puedo tranquilamente hallar los vectores de coordenadas. Entonces ya mira, de manera general, el vector de coordenadas asociada a la imagen de vector 1, 0, 0 y 0, y esto expresado en función de b sub 2, está dado por el vector, ¿sí? A menos b. Entonces recordemos que A viene a ser la primera entrada, B la segunda entrada. Entonces tendríamos la primera entrada 1, la segunda entrada menos 1. Tendríamos 1 menos menos 1, 2. Listo, entonces aquí tendríamos 2. El lambda sub 2, B menos C, posición 1, 2, menos posición 2, 1. Menos 1 y 0, menos 1. La tercera entrada, C menos D, es decir, 0 menos 0, 0. Y la cuarta entrada, pues D, el valor de D, que sería la posición 2, 2, que en este caso sería 0 nuevamente. Bien. ¿Ya? Ahora, la segunda imagen, el vector 1, 1, 0, 0. Esto es expresado en función de B sub 2. ¿Ya? ¿Qué matriz tendría? Tenía una matriz nula. Es decir, los valores de A, B, C y D son todos iguales a 0. Si eso sucede, ¿cuáles van a ser los escalares? Los escalares todos iguales a 0 también. Bien, ya está. La siguiente imagen, en este caso la matriz, no, el vector 1, 1, 1, 0, que tiene como imagen la matriz 0, 0, 1 y menos 1. Al ser expresado esto en función de B sub 2, y el valor de A y el valor de B son iguales a 0. ¿Sí? Por tanto, lambda 1 va a ser 0. Lambda 2, B menos C. Si la posición 1, 2 restado a la posición 2, 1. 0 menos 1. Menos 1 da como resultado. Luego, la tercera entrada es igual a C menos D. ¿Sí? La posición 2, 1 menos la posición 2, 2. Tendríamos 1 menos menos 1, 2. Y la posición, la cuarta entrada, que correspondía al valor de D, que en este caso, ¿sí? Tendría el valor de menos 1. ¿Ya? Y por otro lado, T, llevo el lado del vector 1, 1, 1 y 1. Esto usado en función de B sub 2. Me da como resultado una matriz nula, con lo cual mis elementos A, B, C y D serán todos iguales a 0, con lo cual el vector de coordenadas también será, pues, igual, sus elementos todos iguales a 0. Con ello, ¿qué logro?
porque yo logro tener la matriz asociada de B sub 1 hacia B sub 2. ¿Ya? Donde voy colocando estos vectores de coordenadas como columnas. 2, menos 1, 0 y 0. 0, 0, 0 y 0. 0, menos 1, 2 y menos 1. 0, 0, 0, 0. En ese orden, ¿no? En ese orden, en el orden que teníamos justamente los vectores de la base B sub 1 y fuimos evaluando las imágenes. ¿Ya? Pues bien, ya tendríamos esta parte. Luego, ¿qué nos dice? Sea el vector de coordenadas 0, 1, 1, 0, un vector en R4, verifique que se cumple esta igualdad. ¿Sí? Pues bien, para esa parte voy a generar un espacio primero, porque va a faltar espacio. El ejercicio está muy extenso. Ya, a ver, entonces vamos ahora con la segunda parte. En la segunda parte, ¿qué es lo que hacemos? Sí, vamos a ver. Toma el vector de coordenadas 0, 1, 1 y 1 y habría que expresarlo en función de B sub 1. ¿Sí? Claro, lo primero que voy a hacer entonces será tomar el vector de coordenadas 0, 1, 1, 0 y expresarlo en función de B sub 1. En sí, estoy buscando escalares alfa sub 1 que multiplicar por el vector de coordenadas 1, 0, 0, 0 más un alfa sub 2 que multiplicar por el vector 1, 1, 0, 0 más un alfa sub 3 que hay que multiplicar por el vector 1, 1, 1, 0 y más un alfa sub 4 que multiplicar por el vector 1, 1, 1, 1 da como resultado el vector 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Debo hallar esos escalares. Eso implica que en la primera entrada tenga alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 más alfa sub 4. En la segunda entrada tenga alfa sub 2 más alfa sub 3 más alfa sub 4. En la tercera entrada alfa sub 3 más alfa sub 4. Y en la cuarta entrada simplemente alfa sub 4. Esto tenga que ser igual. 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Tenemos el problema equivalente. Alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 más alfa sub 4. Esto tiene que ser igual a 0. Alfa sub 2 más alfa sub 3 más alfa sub 4. Debe ser igual a 1. Alfa sub 3 más alfa sub 4. Esto es igual a 1. Y alfa sub 4 es igual a 0. Vale, aquí tenemos una solución. ¿Sí? Solución única. Porque recordemos que ya analizamos esta matriz de coeficientes, ¿no? Que al ser triangular superior, su determinante en este caso es igual a 1, con lo cual está garantizada que tenemos solución única. ¿Qué sucede con los valores de alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 y alfa sub 4? Pues alfa sub 4 tiene el valor de 0, con lo cual alfa sub 1 va a tener el valor de 1. ¿Ya? Si alfa sub 3 tiene el valor de 1 y alfa sub 4 el valor de 0, ¿sí? Alfa sub 2 deberá tomar el valor nuevamente de 0. ¿Sí? Y si alfa sub 2 tiene el valor de 0, resulta que, despejando la primera igualdad, ¿qué nos va a dar? Pues que alfa sub 1 debería tener el valor de menos 1. ¿Sí? De manera que al sumar todos estos valores me dé efectivamente 0, al sumar únicamente los tres últimos del valor de 1, al sumar los dos últimos del valor de 1 y si considero el último el valor de 0. ¿Ya? Es decir, mi vector de coordenadas respecto a la base B sub 1 será el vector menos 1, 0, 1 y 0. ¿Ya? Entonces este vector lo vamos a multiplicar por mi matriz. Mira, voy a tomar entonces mi matriz asociada B sub 1, B sub 2 y voy a multiplicar por el vector 0, 1, 1, 0
expresado en función de b sub 1. Pues en el fondo, este de aquí lo voy a copiar nada más para ahorrarme tiempo. Vamos a copiarlo acá. Y lo mismo con mi vector. ¿Ya? Vamos a multiplicar. Será un vector nuevamente de orden 4 por 1. Tendremos 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2, 0, 0 y 0, menos 2. Luego, segunda fila por la única columna. Menos 1 por menos 1, 1, 0, menos 1, 0. Entonces me da 0. La tercera fila por la única columna. 0, 0, 2 y 0. Y vamos a la última fila. Tendría 0, 0, menos 1 y 0. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este resultado, en el fondo lo que me dice, este resultado debería coincidir con, si calculamos la imagen del vector 0, 1, 1, 0, ¿sí? En función de la base b sub 2, porque la expresión del lado derecho es justamente lo que hemos obtenido. Fíjense, es lo que hemos... Estoy aquí, me empezó a dar algún problema el OneNote. Empezó. A ver. No sé por qué razón es cierto momento que empiezan a flotar los apuntes. Ya se arregló. Entonces, justamente este producto es el que tenemos de la expresión del lado derecho. Queremos contrastar con lo que arrojaría la expresión del lado izquierdo. Entonces, tomaríamos este vector de coordenadas 0, 1, 1, 0 y lo evaluaríamos en t. ¿Qué resultado vamos a obtener? Pues lo podríamos hacer aquí de manera directa. A ver. La matriz que vamos a obtener será la siguiente. En entrada 1, 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos 0, menos 1, menos 1. En la entrada 1, 2 tendremos 1, menos 0, 1. Menos 1 y 1. En la entrada 2, 1. 3 y... No, perdón, 3. Que digo 1 y menos 0. Pues 1. Por acá. 0 menos 1. Menos 1. Entonces la matriz que nos va a dar al final, que cuando tomamos t y evaluamos en el vector 0, 1, 1, 0, se arroja como resultado la matriz, en este caso, un segundito, era menos 1, 1, 1 y menos 1. ¿Ya? A ver, verlo para confirmar. Sí, primera entrada menos segunda entrada. Se me daría menos 1. Ya, me daría la matriz menos 1, 1, 1 y menos 1. ¿Vean? Eso nos daría como imagen. Pues bien, esta imagen quiero expresarla en función de b sub 2. Entonces ahora el problema es, quiero tomar esta imagen y expresarla en función de b sub 2. Claro, eso implica que voy a tener aquí un vector de coordenadas. Voy a poner lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. ¿Ya? ¿Cuáles son estos lambda? ¿Cuáles son estos lambda? Pues entonces aquí, para buscar estos lambda, en principio diría, tengo que plantear que lambda sub 1 multiplicado por el vector 1, 0, 1, 0, 0 y 0 más un lambda 2 por el vector 1, 1, 0 y 0 más un lambda 3 multiplicado por el vector 1, 1, 1, 0 y más lambda 4 multiplicado por el vector 1, 1, 1, 1 me debe dar como resultado el vector menos 1, 1, 1 y menos 1. Pero, claro, este sistema nosotros ya lo resolvimos de forma general en la parte de acá. ¿Sí?
Y miren, aquí teníamos la solución. Claro. Entonces nosotros tenemos que hallar los valores de lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4 para mi caso particular. ¿Cuál es mi caso particular? Cuando la matriz tiene los valores menos 1, 1, 1 y menos 1. ¿Ya? Entonces, diría, en mi caso, tengo la matriz menos 1, 1, 1 y menos 1. Eso implica que A tiene el valor, aquí voy a tomar, y esto me lo llevo luego al final. Y a ver, lambda 1 toma el valor de la entrada 1, 1 y réstale el valor de la entrada 1, 2. En este caso, menos 1 y menos 1 pues me daría menos 2. Luego, toma la entrada de la posición 1, 2 y resta la entrada de la posición 2, 1. 1 menos 1, 0. ¿Ya? Para el lambda 3, toma la entrada de la posición 2, 1 y réstale la entrada de la posición 2, 2. 1 menos menos 1, 2. Y en el lambda 4, toma la entrada de la posición 2, 2, menos 1. Listo. Estas serían mis soluciones, con lo cual estas soluciones me las llevo a cabo. A ver, entonces voy a trasladar nada más. Traslado mis soluciones, con lo cual, ¿a qué será igual? Entonces, el vector 1, no es 1, es 0, 1, 1, 0, evaluado en t, y esto expresado en b sub 2, pues va a ser igual al vector menos 2, 0, 2 y menos 1, lo cual justamente coincide con el valor que se obtuvo cuando se multiplicaron, ¿sí? Cuando se multiplicaron la matriz asociada y el vector de coordenadas respecto a b sub 1. ¿Ya? Mismo resultado. Estamos confirmando este segundo resultado. ¿Ya? Luego me piden calcular el determinante de la matriz asociada. Ese determinante va a ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque hay dos columnas que son, ¿sí?, nulas. De acuerdo a la propiedad de los determinantes, el determinante será igual a 0. Y para el paso 4, me dice que indique si la aplicación es biyectiva. Pues la aplicación no va a ser biyectiva, dado, ¿sí?, que tenemos la proposición 3. La aplicación será biyectiva si solo si la matriz asociada es invertible. Pero ¿qué sucede con el determinante de esa matriz asociada? Es igual a 0. Pues la matriz no es invertible. Como no es invertible, no puede ser biyectiva. ¿Estamos? Entonces, eso lo vamos a anotar ya para finalizar. En el paso 3, el determinante de la matriz asociada, este es igual a 0. Y el 4, T no es biyectiva. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Y bueno, nos va a quedar pendiente el teorema 4 y el teorema 5, que lo veremos en la siguiente clase porque ya no me da el tiempo. Pues bien, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Aprovechemos estos 2 últimos minutos para dar respuesta. Cuéntame, Said. Profe, disculpe, pero es con respecto a si tal vez ya se sabe hacia qué temas nos tomaría la evaluación de la siguiente semana. La evaluación de la siguiente semana. Un segundo, lo tengo por aquí. A ver. Justamente me enviaron eso el fin de semana. Tiene que ver todo lo que concierne a Producto Interno. A ver, veamos, lo tenía por aquí nomás. Sí, conjuntos ortogonales, proyecciones ortogonales, también el proceso de Gram-Schmidt, definición de Producto Interno. Esto entonces tendría que ver
Un segundito, aquí mismo vemos las semanas. Se toma hasta la semana 9 la evaluación anterior, de manera que esta evaluación iría semana 10, semana 11, ¿sí? Y la semana 12, la semana 12 no se incluiría. Sería solo semana 10 y semana 11, la prueba 3. La prueba 4, perdón. Y ya lo que queda, pues eso irá al examen. Sí, al examen del segundo bimestre. Listo. ¿Alguna duda más que tengan, muchachos? Si no, finalizamos, continuamos el día viernes, ¿sí? Revisando pues los temas aún pendientes. Listo. Que tengan un buen día. Se cuidan todos. Pasen bien.